anillos de ideales principales, ¿verdad? O al menos en eso vamos a comenzar, viendo algo de anillos ideales principales. Seguimos viendo, recuerden, unas cosas de álgebra que van a ser útiles. En este caso concreto, ya las cosas de álgebra que vamos a ver, pues ya están muy relacionadas con la teoría de números, como van a ver. Y sigue siendo como el objetivo introducir cierto lenguaje para que todo el mundo podamos hablar el mismo tono, ¿no? Entonces, vamos a hacer sea A un dominio entero. Y vamos a anotar por K, y K su campo de fracciones. Profe, Entonces, vamos a hacer la siguiente definición. Entonces, decimos que dos elementos o que nos decimos que X divide a Y, donde X y Y son elementos en K. Aquí. O sea, fíjense, me estoy tomando en el campo de fracciones, ¿no? Entonces, X y Y están en el campo de... Vamos a decir que X divide a Y si existe un A en A, y aquí es donde viene la diferencia a la definición usual de divisibilidad, ¿verdad? Si existe un A en A, de tal manera que Y sea igual a X. O sea, es la misma definición de divisibilidad, pero si la divisibilidad así no tiene sentido en un campo, ¿no? En un campo tal cual no tiene sentido, pues porque cualquier dos elementos se dividen. Pero entonces fíjese, aquí estoy tomando el anillo, el campo de fracciones del anillo. Entonces, dos elementos en el campo de fracciones, decimos que X y Y divide al otro. Sí, es uno es múltiplo del otro, pero por un elemento en el anillo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces eso ya. A ver, ¿quién me da un ejemplo, por ejemplo, en los racionales? ¿No? Los enteros y los racionales. ¿Quién divide a quién que no sea una relación? Por supuesto, la relación de divisibilidad de los enteros restringida a los enteros, o esta misma relación, o sea, cuando X y Y son enteros, pues es la misma de siempre, ¿no? Pero ahora la cosa es que estaría hablando de racionales, o digan un racional que divide a otro, según esta definición. el 1 medio con el 2. ¿Por qué? Pues existe el entero A, el 2. Que divide aquí. No, perdón, el 1 medio con el 1, perdón. Exacto, sería un medio con el uno, ¿no? El un Sí. medio divide al uno porque existe un entero, de manera que 2 por un medio es uno, entonces ahí divide el uno. Sí, ¿sí ven? Pasan como, por ejemplo, tres medios, a tres medios, ¿quién lo divide? O sea, un medio divide a tres medios claramente, ¿no? O sea, se ve. Se ve quién es eso, ¿no? Porque 3 por un medio, pues es 3 medios. Entonces ahí se ve claramente cómo está la relación de divisibilidad. Y no es cierto que se dividan todos los racionales uno con otro. ¿Sí? ¿Sí ven? Que tampoco es una división trivial, ¿no? Entonces, bueno, sí tiene sentido esta división, ¿no? Y entonces, ¿esto cómo se denota? Pues se denota, pues lo notamos como siempre, o sea, como X divide a Y, con la rayita, ¿no? Pero posiblemente habría que notar claramente quién es el contexto en el que estamos hablando, ¿verdad? Es como la división en el anillo de fracciones, pero con respecto al campo, ¿verdad? Digo, en el campo de fracciones respecto al anillo. Y entonces depende mucho del anillo, por supuesto. Hay campos que pueden realizarse como campos de fracciones de distintos anillos, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, y entonces sí depende mucho del anillo en el que estoy aquí basado. Entonces, muchas veces le dice que es la división en elementos de K respecto de A, ¿no? Entonces, muchas veces le decimos que es división, déjenme lo vuelvo a apuntar, o relación de divisibilidad en K respecto al anillo A, ¿no? O sea, así también lo podemos decir. Y bueno, y todos los nombres que se les ocurran de divisibilidad, o sea, decimos que Y es un múltiplo de X, que X divide a Y, que etcétera, ¿no? Todas las cosas, alguien más que quiere entrar. Todas las cosas de siempre las pasamos. Aquí no las escribo porque es lo mismo. Entonces aquí tenemos como una observación o una nota. Y pues, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Eh, o- a ver, a ver, ¿qué pasa? Se lo voy a poner como una pregunta. ¿Qué pasa si X divide a Y y Y divide a X? ¿Qué es lo que se podría concluir a partir de aquí? ¿Qué creen que podemos concluir? Obviamente lo primero que se nos antoja decir es que, o sea, la primera conjetura, si yo les digo X divide a Y divide a X con esta relación de divisibilidad, ¿qué se les antoja decir? Que son iguales salvo el signo. Ajá, por ejemplo, ¿no? O sea, uno está tentado a decir que son iguales salvo el signo, porque es lo que pasa en los enteros, a salvo una unidad, ¿verdad? De hecho es lo que pasa en la relación de divisibilidad que normalmente, pero ¿qué creen que aquí no?
Aquí lo único que podemos concluir es que si x divide a y y y divide a x, entonces que el conjunto de los elementos que son múltiplos de x, que se notamos por a por x, queda claro que este a por x es el conjunto de todos los elementos que son múltiplos por a de ese x, ¿verdad? O sea, sí queda claro. Y estos elementos, por supuesto, están en el campo de fracciones, o sea, es un subconjunto del campo de fracciones. Entonces, lo único que podemos decir es que ax es igual a a de y, y yo creo que... Entonces, al conjunto ax, a diferencia de los ideales normales, pero también tiene un nombre parecido, lo llamamos ideal fraccionario. Y es un ideal fraccionario principal, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces quedan claro lo que son ideales fraccionarios principales. Y nuevamente, si quieren, ¿no? O sea, para ser más específico, sería un ideal fraccionario de K respecto al anillo. ¿De acuerdo? Entonces, porque los ideales fraccionarios, pues por supuesto, dependen de estas cosas, ¿no? Entonces, si notar, ¿no? Que si X es un elemento de A, entonces, pues AX es un ideal usual, ¿verdad? De A. ¿No? Los elementos que son múltiplos de A de X por un elemento de A, pues es un ideal principal usual, ¿sí? Un ideal ordinario. Ujú. Entonces, de hecho, aquí lo que podemos decir, se lo voy a poner en naranja, como más concretamente, un cuadrito para que completen esta parte, es que x divide a y si solamente si yo puedo tener una relación de contención, si los múltiplos o el ideal fraccionario generado por y está dentro del ideal fraccionario generado por x, ¿no? Que es como lo que pasa con la divisibilidad también, ¿no? Y de hecho, pues lo que tienen que ver es que esta es una relación de orden, ¿no? Es relación de orden, como era de esperarse. Pero por supuesto no es un orden total, ¿verdad? Ni siquiera, ¿no? Definición. Entonces, dos elementos x, y en K son asociados. Si pues los múltiplos de uno son exactamente los múltiplos del otro. Y eso es equivalente, por supuesto, a decir que x divide a y y de y divide a x, ¿no? Ok. A ver un ejemplo concreto. Entonces, ¿quiénes son los elementos de K que son asociados al uno? ¿Alguna conjetura? O sea, para no tardarnos mucho, son las unidades de A. O sea, lo que se nota por asterisco, ¿no? O sea, los elementos que son en K, que son asociados al uno, son ni más ni menos las unidades. Y bueno, ya sabe que a mí estas cosas, como no lo pudieron responder ahorita, pues sí está bien que se convenzan por su propia cuenta de que así es el caso. Entonces, déjenme ponérselos en un marquito naranja, ¿no? Sí. Que se convenza que los elementos de K que son asociados son las unidades. ¿Mm? Ok. ¿Qué más? Yo tengo el siguiente. Si A es un campo, sigue siendo como parte de un ejemplo, no sé. Voy a poner un asterisquito. Entonces, ¿quiénes son las unidades? Pues en este caso serían simplemente los elementos distintos de cero, ¿no? Como siempre, ¿no? Sí, las unidades en un campo, que son los elementos que son asociados a uno, o los múltiplos del uno, en el serían todos los elementos que son distintos de cero. ¿Qué más? Si A es entero, si A son los números enteros, entonces ¿quiénes son las unidades? Lo voy a poner así. Pues las unidades, pues solamente es el uno y el menos uno, como bien sabemos. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Quiénes son las unidades del anillo de polinomios? Y aquí a lo mejor vale la pena
este va a ser un ejercicio. Entonces, en naranja los ejercicios que damos, entonces si B es el anillo de polinomios con coeficientes en mi dominio entero, este x1 en n variables, entonces, ¿quién me dice quiénes son las unidades de este anillo? A ver si saben. Entonces, aquí hay un caso muy fácil, ¿no? A ver, si A es un dominio entero, que es como lo que estamos suponiendo, ¿va? Si es dominio entero, entonces, ¿qué me pueden decir aquí de las unidades de B? Son las mismas que las de A, ¿no? Son exactamente las mismas que las de A, exactamente, ¿no? O sea, si es un dominio entero, tengo esta situación. Aquí es más interesante cuando no es un dominio entero. Y de hecho hay más casos en los que eso sucede, pero a ver, los particulares dominios enteros no. Y esto una vez que sepan quiénes son las unidades de la línea de polinomio, incluso cuando A no es un dominio entero, es interesante saber quiénes son. Hay un ejercicio de el libro de álgebra conmutativa de Atilla, ¿verdad? Donde justamente se centra este tipo de preguntas. Pero es una pregunta interesante. A ver, antes de que yo les diga, o si yo no les digo, eh, me gustaría que lo pensaran, ¿no? Es como el tipo de ejercicios que me gustaría que para la siguiente clase ustedes me dijeran. O sea, que lejos de que yo les diga ahorita quiénes son las unidades del anillo de polinomios, así, que me digan usted, que piensen quiénes son las unidades. O sea, porque por supuesto, asterisco, pues son unidades, ¿no? Pero no son todas, podría ser que haya más, ¿no? Entonces, como quiénes, ¿no? Entonces, se los paso. Tiene que ver con estos elementos que se llaman nilpotentes, ¿no? Si ya no es si es un dominio entero en particular, no tiene nilpotentes, y entonces, pues aquí el anillo de entero, las unidades van a ser los mismos. Entonces, quiere decir que aquí si yo introduzco nilpotentes, entonces puede ser que haya unidades, ¿no? ¿Todo el mundo sabe que es un nilpotente? Un elemento nilpotente. Si yo tengo elementos nilpotentes. Entonces, ¿ustedes se acuerdan algo así como con matrices, cuando veían matrices y cuando veían la descomposición de Jordan, ¿verdad? Que si yo después escribí una matriz como una matriz particular más una nilpotente, entonces pasaban ciertas cositas, y que eso se utiliza, por ejemplo, para evaluar E a la matriz esa, ¿no? Y eso puedo calcular de alguna forma la exponencial de una matriz porque las cosas con nilpotentes van bien. Entonces, ahora aquí piensen eso, ¿no? En particular, como hint para que piensen, ¿qué pasa si yo me tomo un elemento nilpotente A y hago uno más A? Esa cosa que es, ¿no? Uno más A, o sea, y concretamente una unidad más un nilpotente, ¿qué cosa, no? ¿Qué cosa es? Así en un anillo en cualquiera, en un anillo en particular, una unidad más un nilpotente, ¿qué pasa? ¿Eso es unidad? ¿No es unidad? ¿No? Por supuesto, los nilpotentes no son unidades, ¿no? En ningún anillo los nilpotentes son unidades, al menos que sea el anillo cero, si quiere, pero en un anillo no trivial, los nilpotentes no son unidades. Pero entonces, si yo me tomo ahora uno más un nilpotente, ¿será una unidad? ¿O no? Bueno, ahí subejercicio, pues vean que eso es una unidad, ¿no? No es difícil ver que es una unidad. Ahora, la pregunta aquí es como, si yo tengo un anillo de polinomios, ¿cómo se ven los nilpotentes? ¿Cómo sería un polinomio omnipotente, no? ¿Sí? Entonces, pregúntense cómo sería un polinomio omnipotente. ¿Y qué pasa si me sumo una unidad más un nilpotente? Pues va a quedar una unidad. Entonces, con eso ya me van a poder decir, o sea, ya les estoy dando como suficiente hint, como para que digan quiénes serían los polinomios que son unidades aquí, ¿no? Que puedan descubrir. Sí, es un ejercicio interesante. Yo creo que vale la pena que lo piensen antes de que yo les diga cualquier cosa. Ok, ahora, ¿qué pasa si me tomo en este mismo tono? Y también posiblemente vale la pena como parte del ejercicio que lo piensen, que si me tomo el anillo de series formales, o sea que si me tomo ahora con coeficientes en A las series formales y en n variables. Por cierto, la parte anterior, primero si lo quieren pensar y encontrar una idea de quién deberían de ser, pues piénsenlo en una única variable, ¿no? El anillo de polinomios en una variable y díganme quiénes son las unidades ahí, ¿no? O cómo deberían de ser. Y luego lo pasan a más variables, ¿no? Debería de ser fácil. Igualito aquí, si me tomo el anillo de series formales, eh, aquí directamente les voy a decir, vean que los invertibles, digo, los elementos que son unidades son las series formales, ¿no? O sea, le voy a poner es el conjunto de las series, digamos, A0 más A1X, y dejando ponerle X mayúscula, más A2X cuadrada, y le pongo X mayúsculas para simplemente, estoy siendo un poco vago en mi notación porque
no quiero escribir monomios de x1, x2, es decir, con el x mayúscula es como suma de monomios de grado 1, ¿verdad? Es como monomios de grado 1, x cuadrada serían los de grado 2, o sea, porque aparecen x1 cuadrado, x2 al cuadrado, pero también aparecen x1 por x2, o sea, todos los cuadráticos, y etcétera. ¿Sí queda claro lo que estoy tratando de denotar? Pues le pongo mayúsculas. También es como una notación de repente estándar para no estar escribiendo todas las cosas. Es decir, como los de orden 2, los de orden 1, los de orden 2, etcétera, las sumas de este tipo, ¿no? Son como sumas de ese tipo. Y aquí van a ver que las unidades van a ser estas cosas de tal manera que el acero es una unidad de A. O sea, que el término constante, o sea, en otras palabras, las unidades de las series potencias son las series de potencias cuyo término constante es una unidad en A, ¿no? Y entonces, por supuesto, me tendrían que decir cómo encontrar los elementos invertibles. Y no está tan rarito eso, ¿no? Porque, por ejemplo, 1 más X eh, es invertible como serie de potencias, o 1 menos X, ¿no? Digamos. El inverso, 1 entre 1 menos X, es la serie geométrica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y si lo veo como series de potencias, es el inverso, ¿no? 1 entre 1 menos X. Y de alguna manera estoy pasando al campo de fracciones, si se fijan, ¿no? O sea, piénsenlo tantito, ¿no? 1 entre 1 menos X es una serie, ¿verdad? Que tiene que es el inverso de 1 menos X, ¿no? Claramente, ¿no? Porque su producto me da 1. Pero de hecho el inverso es una serie, y ven que el término constante pues, es una unidad, ¿no? Y lo que vean, yo que veo es que todas las cosas, series que tienen así con términos constantes de unidades son invertibles. Y ese es un interesante ejemplo. Estos son ejemplos de álgebra. O sea, como determinar quiénes son las unidades de un anillo no siempre es una tarea fácil, como se puede ver en estos ejemplos. Y tener la herramienta de pasar por el campo de fracciones, de repente, puede ser de utilidad, ¿no? ¿Sí? Como en el caso que les acabo de enseñar, ¿no? X menos 1, el inverso, como una serie, me conviene empezarlo como 1 entre X menos 1, que sería el elemento en el campo de fracciones, pero como serie, a lo mejor esa cosa pues tiene una expansión en serie, que la conocemos porque la serie. Ok, entonces vamos a la siguiente definición. Entonces un anillo A es principal si es un dominio entero y todo ideal de A es principal. Debe ser ideal normalitos, ¿no? Entonces, nada más, porque algunos de ustedes apenas están llevando esto, lo están viendo, entonces por supuesto los enteros son dominios ideales principales, ¿no? Y de hecho a veces estos dominios de ideales principales, para simplificar, se denotan así, ¿no? Dominios de ideales principales, o en inglés es Principal Ideal Domains, con las siglas respectivas, ¿no? Entonces, para que lo vean. Los enteros es un dominio de ideales principales, y algo discutimos la clase pasada, ¿va? ¿Cuál es la razón por la que los enteros son un dominio de ideales principales? Que todo ideal sea principal. ¿Por qué? Entonces, básicamente la idea de que los enteros es un dominio de ideales principales es porque tengo un algoritmo de la división, ¿verdad? O sea, porque puedo dividir y entonces, ¿sí? Es decir, me tomo un ideal, la idea típica de esta demostración no la voy a escribir, pero la idea típica de esta demostración es que me tomo un ideal, me tomo el elemento positivo más pequeño que está dentro de ese ideal, y ahora demuestro que todos los elementos que están en ese ideal son múltiplos de ese. ¿Y cómo le hago? Pues hago la división, veo que tiene un residuo, y si el residuo fuera distinto de cero, también ese residuo pues tiene que vivir en el ideal. O más bien lo que veo es que ese residuo siempre vive en el ideal, pero como me tomé el elemento más pequeño positivo y el residuo es más pequeño en principio, o cero, pues la única opción es que sea cero. Y entonces si es cero, pues entonces quiere decir que el elemento más pequeño dividiría al otro elemento en el ideal, ¿no? O sea, lo que hay que ver es que a la hora que aplico el algoritmo de la división, el residuo es cero. Y como tomé el elemento más pequeño, está. Y es fácil ver que el residuo también tiene que estar en el ideal, porque los ideales son cerrados bajo la suma, son grupos, ¿verdad? Muy sobre la resta. Entonces es fácil ver. Entonces la idea general de esa demostración, de que los enteros, pero por supuesto ya ven que esa demostración pues, se puede generalizar pues, a otro tipo de estructuras algebraicas. En particular, se puede generalizar a anillos de polinomios con coeficientes en un campo, ¿no? O sea, si yo tomo este anillo y si me tomo acá un campo, entonces el anillo de polinomios con coeficientes en un campo también es un dominio de ideales principales, ¿sí? Y la razón es básicamente la misma, porque también puedo hacer exactamente lo mismo. Hay un algoritmo de la división en una variable que me permite
hacer exactamente la misma demostración que la que hicimos para los enteros, pero para polinomios, ¿no? Entonces, se fijan que esto es importante porque aparecen otros anillos que tienen estructuras muy parecidas a los enteros, ¿no? O sea, y aquí una de las preguntas que uno se hace en teoría algebraica de números es qué cosa es lo que tienen estos anillos que los hacen tan parecidos a los enteros, ¿no? Y si puede uno trabajar con este tipo de estructuras en general, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Entonces, por supuesto, los anillos euclidianos, ¿no? O sea, se ve que lo que estaba tratando de decir hace rato es que estas cosas funcionan por los anillos euclidianos. ¿Ok? Eh, bueno, las series formales para un campo. Si yo me tomo las series formales, pero tiene que ser un campo. También, ¿no? Están como ejemplos de dominios enteros. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Eh, Aquí estaría interesante como ejercicio, pues que me digan cómo, o sea, cómo ver quiénes son los ideales en estos anillos, ¿no? Porque en el anillo de polinomios, pues estoy seguro que todo el mundo está claro, pues el anillo euclidiano pues, es muy abstracto, pero en el de series formales con coeficientes en un campo, como que si yo me tomo un ideal, ¿cómo son los ideales? O sea, ¿quiénes son los elementos que generan, ¿no? O sea, ¿quién es el generador de anillos? ¿Cómo se ven los ideales aquí, ¿no? Que me describan los ideales. Entonces los voy a poner aquí. También tienen como una forma particular aquí, en las series de potencias. Eh, y bueno, entonces, pues, como más observaciones, notas. Entonces, como tengo esta noción de divisibilidad dada en dominios de ideales principales y en dominios enteros en particular, pero en particular en dominios de ideales imprincipales, entonces pues yo tengo la noción del máximo común divisor y la noción del máximo común divisor es exactamente como la misma que se puede hacer en álgebra, en la teoría de números básica. ¿Cómo definirían el máximo común divisor de dos elementos en esta situación, en un anillo de ideales principales? Un dominio de ideales principales particularmente. Y de hecho, si yo tratar de generalizar elementos del campo, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos en esas condiciones, ¿no? O sea, como sea A, un dominio de ideales principales y K su campo de fracciones. Entonces, me voy a tomar X y Y elementos en el campo de fracciones, no la diferencia no me lo estoy tomando en A. Entonces, ¿cómo definirían ustedes al máximo común divisor? Ah, Pues igual, bueno, como en el caso para el dominio de ideales principales, pero con la relación que definimos anteriormente, ¿no? ujú. O sea, Es decir, que es un divisor común y que cualquier otro divisor común lo divide. ujú. Entonces sería un elemento de tal que, tal que cumple que esa relación, ¿no? Que si X divide a U y X divide a B, el máximo condivisor de yo estoy diciendo el máximo condivisor de X y Y, ¿no? Entonces, más bien, que si es el más grande, entonces vamos a ponerle que si M divide a X y M divide a Y, entonces, pues tiene que dividir M divide a esta cosa, ¿no? ¿Sí? Este, Profesor, una pregunta. sí, En este caso, no se podría también tomar como el ideal más pequeño que contiene X y Y. exactamente. Entonces, esa es una de las ideas que uno quiere estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si me considero los ideales generados por X y por Y, ¿cómo podría expresarlos? O sea, aquí hay una sutileza, ¿no?
que no estoy en el dominio, o sea, que la relación de divisibilidad, fíjense que X y Y son elementos del campo de fracciones, nada más. No están en A, porque si estuvieran en A, pues sería lo mismo que lo clásico, exactamente, ¿no? O sea, esta definición pues es muy clara porque es el divisor más grande de todos, ¿no? Es un divisor común, pero con la propiedad que es el más grande, ¿no? Que si Y me divide a X y me divide a Y, entonces me divide a Y. Entonces, no. De hecho, aquí voy a poner sí, solo sí, ¿no? Sí, solo sí. Para que sea claro, sería sí, solo sí, porque yo tengo que decir. Ok, entonces aquí la situación es cómo lo expreso yo en términos de ideales, nada más por la situación en que tengo aquí elementos que están en el campo, no estoy en el dominio, o sea, no estoy en el anillo, en el dominio. Entonces hay posiblemente una sutileza, ¿no? Entonces esto lo vamos a poner así. Entonces esto es equivalente a decir que, A- que AX y A de Y tienen, pues recuerden que aquí estos elementos están que definen un orden, entonces tienen una cota superior en, pues como en el orden, ¿verdad? En el conjunto ordenado, no sé cómo en el orden, en el conjunto ordenado de ideales fraccionarios. Y, pues no nada más de todos los ideales fraccionarios, sino pues los principales, porque es lo que nos interesa, ¿no? Entonces esa sería una forma de decirlo, ¿no? O sea, que decir que existe una cota superior, ¿no? Mínima, como un cota superior mínima. O equivalentemente decir que esta cota superior, que no, ¿quién es? ¿Quién sería esa cota superior? Explícitamente, ¿no? Dada por... O sea, si lo denoto en términos de conjuntistas, como de ideales que habíamos puesto como la suma, sería el conjunto de todas las combinaciones, o sea, todas las sumas de estos elementos de X más AY, que son las sumas, ¿verdad? O sea, de los múltiplos de X más los múltiplos de Y, pero esta cosa es un ideal, ¿verdad? Pero como es de ideales principales, entonces debería de ser generado por un solo elemento, ¿no? Y entonces esta cosa debería ser un ideal principal fraccionario. Entonces, como es un ideal principal fraccionario, pues tiene que ser generado por un elemento. Pues de la forma A a la D, A por D por algún D, y este elemento D que genera, pues es justamente un máximo común divisor, ¿no? O sea, funciona parecido a lo que estamos diciendo. Este, y recuerden que no puedo decir que es el máximo común divisor, porque este ideal AD en particular no está únicamente determinado por el elemento D. Todos los elementos que son asociados a D me generan exactamente el mismo conjunto, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ok, entonces, pues aquí tenemos una cosa análoga, ¿verdad? De esta descripción tenemos una cosa análoga a la identidad de Besut. Entonces aquí tenemos, ah, aquí voy a poner aquí, en realidad es francés, la identidad de Besut. Y entonces eso quiere decir que existen, ¿verdad? Como yo tengo que AX más AY es igual a AD, entonces eso quiere decir que existen, pues, números, ¿cómo les llamamos? A en A, B en A, tal que el máximo común divisor, que es una combinación lineal de este X y de este elemento Y, ¿no? Se puede escribir como esto, ¿sí? Justamente porque tengo la identidad anterior, ¿no? O sea, como AX más AY es igual a ADD,
Entonces, en particular, D, que es un elemento que está en A de D, o sea, D por 1, porque tengo el 1. Entonces, D debería ser un elemento en AX más AY. Entonces, eso quiere decir que existe un elemento en A y un elemento A en A y un elemento B en A, de tal manera que ese D se puede escribir como X más AY. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada. Ok, sí, sí. Profesor, una pregunta. Disculpe. Cuando se refiere a ideales principales fraccionarios, ¿a qué se refiere exactamente? Dice la definición hace ratito, y eso es que es generado por un solo elemento. Es un ideal fraccionario generado por un solo elemento. X. Pero ideal fraccionario es que es un ideal del campo de fracciones. No. ¿Tú acabas de llegar? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Tú te acabas de conectar, ¿verdad? O sea, no es No, lo que pasa es que estoy intentando recordar las definiciones anteriores y no. Ajá. Entonces, un ideal fraccionario es como más o menos lo ideal, digamos, un ideal fraccionario principal, así como lo definimos, me tomo un elemento en el campo de fracciones, X, en el campo de fracciones, y entonces me tomo todos los múltiplos en A de ese elemento. ¿Sí? Por ejemplo, me tomo el 1 medio. Entonces, el ideal principal fraccionario generado por 1 medio son todos los múltiplos enteros de 1 medio. O sea, está 1 medio, está el 2, está el 3 medios, está el 4 medios, está el 5544 medios. O sea, todos los que se pueden escribir como algo entre dos. Ese sería el ideal fraccionario generado por 1 medio. Pero aquí la diferencia con los ideales usuales o los ideales comunes es que me estoy tomando múltiplos en el anillo. O sea, para eso tengo que tener un anillo que es un dominio entero y me fijo en su campo de fracciones. Entonces, por esta relación de divisibilidad tiene que ver con el anillo y el campo de fracciones. Entonces, los ideales fraccionarios son subconjuntos. En este caso, los ideales fracciones principales, si quieres, son subconjuntos del campo de fracciones que se obtienen como múltiplos de un racional o de un elemento del campo de fracciones, pero por elementos del anillo. Son los múltiplos por elementos del anillo de un elemento del campo de fracciones. Eso es lo que es un ideal fraccionario principal. Y entonces ahorita estamos solamente trabajando con esos, ¿no? Con esos ideales fraccionarios. Y entonces definimos el máximo común divisor para esa situación, ¿no? Para elementos O sea, estoy extendiendo la noción de divisibilidad respecto al anillo A en un campo de fracciones. Porque la noción de divisibilidad usual en un campo pues, es trivial, no tiene sentido. O sea, es decir, cualquiera dos números en un campo se dividen siempre y cuando no sean cero, ¿no? Siempre puedo encontrar, como son invertibles, siempre puedo encontrar otro elemento que está allá. Entonces la noción de divisibilidad no sirve. De hecho, la noción de ideal en un campo no sirve. Porque los campos, ¿quiénes son los ideales en un campo? Los ideales clásicos en un campo. ¿Quiénes son? Sería uno, ¿no? Nada más el total y el cero. Son los únicos ideales. Entonces tampoco tiene sentido hablar de ideales en un campo. Sin embargo, con esta nueva definición de ideal fraccionario, introduzco un nuevo concepto que sí da sentido a ideales que no son totales, se llaman ideales fraccionarios, y que me permiten hacer como un poco lo que hacemos con divisibilidad y con los demás. Por ejemplo, el teorema de Besut. Tengo un teorema de Besut aquí. Esta identidad que el máximo común divisor se puede escribir como una combinación lineal, pero aquí el máximo común divisor es un número racional o un elemento en el campo de fracciones del anillo, ¿sí? Y la identidad pues sucede en el campo de fracciones, ¿no? Aunque el A y el B son enteros, o sea, les digo enteros, pero bueno, son elementos en el anillo, ¿no? En el anillo que estamos trabajando. ¿Sí, de acuerdo? Es que, bueno, sí, pero es que mi pregunta yo más, por ejemplo, ¿en qué anillo estarían estos ideales? Porque, por ejemplo, ¿cómo sé yo que AX más AY es otro ideal? No es un Y, ideal. AX más AY es un ideal fraccionario. No es un ideal en el caso clásico y no están en ningún anillo, están están en el anillo en el campo, o sea, están en el campo de fracciones. AX es un subconjunto del campo de fracciones de A, AY es un subconjunto del campo de fracciones de Y entonces AX más AY es un ideal fraccionario, es un ideal fraccionario en el campo. bueno, no, está bien, está bien. A ¿Sí? pensar. Sí, bueno, a lo mejor hay que madurar un poquito la idea, así como para que puedan trabajar con... Em, ok. Entonces, como yo tengo el máximo común divisor, entonces también puedo definir ahora el mínimo común múltiplo. Entonces, por lo mismo, yo tengo que si X y Y
están contenidos en mi campo de fracciones. Aquí estoy fijando A y su campo de fracciones, ¿no? Entonces A es el campo de fracciones de A. Entonces me tomo dos elementos aquí. Entonces el múltiplo común más pequeño, ¿cómo se llama el mínimo común múltiplo? Un mínimo común múltiplo de estos elementos es un elemento M, tal que estas relaciones son equivalentes, o sea, tal que decir que U divide a X, digo, que, ¿cómo le estamos llamando? Ajá, que tengo que tengo X divide ¿cómo le llamamos? A L, y Y divide a L, perdón, sí, solamente sí, M divide a L. Entonces el mínimo común múltiplo es un número M racional, o sea, un número en el campo, tal que cumple con esta relación. O sea, que es verdad que si siempre que yo tenga un múltiplo de X, un múltiplo común, o sea, un múltiplo de X y que también sea múltiplo de Y, o sea, que tengo un múltiplo común tanto de X como de Y, entonces el más chiquito lo divide, ¿no? El M divide también a esa cosa que es un múltiplo común. Ok, entonces, ¿qué lo podemos ver? Eh, que sí, podemos notar, o notemos. O sea, aquí la ventaja de tener el campo de fracciones, ¿verdad? O sea, que yo sí, que todo elemento aquí en el campo que sea distinto de cero tiene un inverso en el campo, ¿verdad? Entonces yo siempre puedo considerarlo sin inverso en el campo. Aquí hay que tener muy consciente eso, ¿no? Estoy trabajando con un anillo, pero ese anillo, todos los inversos del elemento del anillo viven en el campo, no viven necesariamente en el anillo. O sea, los inversos en el campo que viven además del anillo son los que se llaman las unidades de A. ¿Sí? Pero no todos los elementos, no, no están todas las unidades de A ahí, o sea, es decir, digo, más bien, no todos los elementos son invertibles, pero el inverso no tiene por qué estar en A necesariamente. O sea, los elementos que no son unidades particularmente, sí tienen un inverso, pero viven en el campo, no en A, ¿no? Ese es como el detalle. Entonces aquí notemos que podemos pasar, ¿no?, al inverso. Y entonces lo que tomar el inverso es como tomarse la aplicación que me manda t a t-1, o sea, su inverso que vive en el campo. Y entonces esta relación me revierte la relación de divisibilidad. Sí se tiene, ¿no? O sea, que si X divide a Y, entonces si me tomo los inversos, pues tengo ya la menos uno divide X a la menos uno. ¿Sí? ¿Está claro? Eh, y eso quiere decir que esta condición del mínimo común múltiplo, tomando los inversos, se convierte en la relación del máximo común divisor, ¿no? Entonces hay una relación ahí muy interesante del máximo común divisor, ¿no? Entonces, de aquí, por lo que tenemos como las siguientes propiedades, ¿no? Que el mínimo común múltiplo, no sé cómo, no puse ninguna notación para el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Entonces voy a utilizar las notaciones usuales. Ahorita lo voy a poner. Entonces el mínimo común múltiplo de, por ejemplo, los elementos X y Y se puede expresar como el máximo común divisor de X a la menos 1 y a la menos 1 y luego calcular su inverso. ¿Sí? Entonces para X y Y distintos de 0, o sea, si me tomo X y Y distintos de 0, entonces, por ejemplo, tengo esta igualdad donde los corchetes denotan el mínimo común múltiplo
Y esta cosa denota el máximo común divisor. Entonces, bueno, esa es como la notación americana, ¿verdad? O sea, la notación anglófona más bien del mínimo común y máximo común divisor, que seguramente si estudian teoría de números aquí en México, pues es la notación que se usa, ¿no? Para denotar el mínimo común múltiplo es con corchetes y el máximo común divisor se hace con paréntesis. En Europa le ponen, Aquí, perdón, aquí siempre estamos hablando de que dos máximos comunes divisores son iguales, siempre es como en el sentido clásico de módulo una unidad. exacto, módulo unidad, o sea, Ok. módulo asociado, ¿no? O sea, cualesquiera dos son asociados, ¿sí? Entonces, sí, es en ese sentido clásico, ¿no? El máximo común divisor no es único, pero cualesquiera dos son asociados, ¿sí? Igual pues el mínimo común múltiplo por esa directiva que está pasando, ¿no? Este, ah, digamos, una forma más algebraica de poderlo entender el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo sería como el ideal generado, y de hecho es la justificación un poco de esta notación también, ¿no? Si el máximo común divisor de x, y lo puedo entender más bien como en ideales principales, ¿verdad? Lo puedo entender como el ideal generado por x y por y. Y ese es un ideal, y la cosa es que como es principal, pues está generado por algún elemento, y entonces al elemento que genera normalmente es lo que se llama el ideal, el máximo común divisor, pero podría uno entenderlo en términos del ideal estrictamente. Entonces, esta notación que está aquí, la voy a marcar aquí, por ejemplo esta, eh, comúnmente nosotros lo utilizamos para denotar el ideal generado por X y por Y, de hecho ya lo que hemos visto, pero en ideales principales es casi lo mismo, ¿no? Decir quién es el generador del ideal principal a denotar el ideal general, al ideal generado por X y por Y. ¿Sí? Entonces, lo que les comentaba es que en Europa, o en Francia concretamente, pero como Francia en teoría de números tiene mucha influencia en Europa, entonces más bien la forma en la que llaman al máximo común divisor o que lo denotan no es así, sino ponen específicamente M máximo común divisor. Creo que en la primaria aquí en México también así lo hacían, ¿no? Por ejemplo, esta cosa también lo el máximo común divisor de X y Y, ¿no? Creo que esta es la notación de la primaria en México del máximo común divisor. Y el mínimo común múltiplo lo ponen así como mínimo común múltiplo de X y Y. Y en Francia esto es lo común. O sea, lo ponen en francés y en España, por lo tanto, porque en España la forma en la que hacen matemáticas, la notación es muy parecida como se hace en Francia. Y de hecho por eso por ejemplo, le llaman cuerpos a los campos, que aquí en México le llamamos campos y en España le llaman cuerpos, en Francia le dicen corps, ¿no? Entonces hay mucha similitud y la notación también. No sé, Juan, ¿tú eres de dónde eres? ¿Tú eres mexicano? Hay muchos estudiantes colombianos en el CIMA, entonces por eso pregunto, ¿no? Y me parece que de repente en Colombia también utilizan ese tipo de notaciones como el español o sea, español distinto al mexicano. Lo que pasa es que en México las matemáticas, casi todos los primeros doctores en matemáticas que hubo en México, casi todos se graduaron en Estados Unidos. Entonces toda la matemática aquí en México, en un principio, se hizo como se hacía en el mundo anglófono. Casi todos los doctores. Creo Entonces, que no hay ningún Juan en la sala. sí, sí, cierto, es Jonathan, perdón, discúlpame, Jonathan García, que era el que preguntaba que dónde Ah, era. no, yo soy venezolano. Ah, él es venezolano. No sé en Venezuela qué tipo de notación utilizan para este tipo de cosas. Bueno, la verdad es que no me acuerdo porque yo también leía mucho libro en inglés, ya no me acuerdo De la de la notación. notación. Pero sí, decimos, por ejemplo, que decimos cuerpo, no Sí, decimos campo. exacto, sí. En México decimos campo porque en Estados Unidos es field, en el mundo anglófono, ¿no? Pero en Francia es corps, como. Sí. Y entonces hay otro ejercicio. Estas cosas yo no las quiero hacer, son muy fáciles. Son ejercicios realmente fáciles una vez que entiende uno la notación. Pero el hecho de que yo no lo haga no quiere decir que ustedes no lo puedan intentar. O sea, yo no estoy demostrando, son cosas que les deben salir. Esta identidad. Ya les esbocé la demostración, es simplemente pasando por el inverso, estas relaciones que están aquí arriba me dan esas relaciones, es muy fácil, pero sin embargo hay que hacerlo. Y pues la otra cosa que hay que hacer es lo que sigue, bueno, y tenemos pues que se cumple lo que debe cumplirse, ¿no? El máximo común divisor de x y y multiplicado por el mínimo común múltiplo. ¿Quién cree que me da? Pues el producto de ellos dos, ¿no? O sea, yo puedo calcular el máximo común divisor y el mínimo común divisor conociendo solamente uno de ellos y el producto. Y pasa como pasa en el caso usual, ¿no? De teoría de números, en el caso de los enteros. Entonces, bueno, estas propiedades son que se cumplan, pues es muy ventajoso porque nos ayuda a hacer casi las mismas cosas que las que hacemos en los enteros. O sea, no es eh, eh, y entonces,
tiene muchas aplicaciones. Ahora, una cosa es como uno pueda definir el máximo común divisor y como uno, o sea, pudiera creer que existe, ¿verdad? Pero en general no siempre debería de existir, ¿no? O no podemos garantizar que exista un máximo común divisor de dos elementos en un anillo cualquiera, ¿verdad? Entonces uno se tendría que preocupar, aunque la definición pueda hacerse, uno tendría que preocuparse porque exista, ¿no? O sea, que exista uno de estos elementos que cumplan estas propiedades. Entonces, si existe, pues todo funciona muy bien, pero si no existen, no sabemos, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado. Una pregunta es en dónde, en qué tipo de anillos sí existen este tipo de divisores, ¿no? Que sean divisores comunes en que yo puedo hablar de máximo común divisor. Eh, y en este caso, por ejemplo, la existencia del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, pues se puede llevar a la existencia de cotas inferiores en el orden parcial que yo tengo bajo la contención de los ideales principales. Es decir, si yo tengo ideales principales fraccionarios, si existen cotas inferiores o cotas superiores, entonces puedo poder garantizar la existencia del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿no? O sea, esta relación de orden y esta relación de existencia de máximo común divisor se puede llevar a una cosa puramente conjuntista, que si existen en estos ideales principales, están ordenados, y entonces la existencia de mínimas cotas superiores o máximas cotas inferiores. Se puede llevar a esa notación. Ok, ahora 3. Vamos a ver aquí esto. Dos elementos de definición también, o sea, dos elementos A, B en A se dicen o se llaman ajenos. Los elementos se llaman ajenos o bien primos relativos o primos entre ellos. Primos relativos o primos entre ellos. Si uno, si uno es un máximo común divisor. ¿Sí? Es uno de sus máximos comunes divisores, en todo caso, ¿no? Deberíamos decir. O sea, si el uno se puede expresar como una combinación o si el uno es uno de sus máximos comunes divisores. Lo escribo así, sabiendo que estamos haciendo un abuso de notación, ¿no? O sea, porque ya habían hecho la aclaración, ¿no? No es que haya un único, pero entonces que yo pongo uno es igual al máximo común divisor, en realidad es que uno es uno de los máximos comunes divisores, salvo asociados, ¿no? Es es el máximo común divisor. Entonces, pues tenemos propiedades como las teorías de números clásicas que a ver, recordemos. Entonces recordemos el lema de Euclides, ¿no? ¿Y qué me dice el lema de Euclides? Que si yo tengo, aunque sean A, B, C, elementos en A, y A aquí es un anillo principal, entonces, si A divide al producto de B por C y A y B son ajenos o primos relativos, entonces A divide al otro lado, así. Y entonces, la demostración de esto es exactamente la misma que se hace en teoría de números clásica, ¿no? O sea, todo el mundo se acuerda más o menos cómo se hace esta demostración. Es exactamente la misma que se hace en teoría de números clásica. Uno la tiene que seguir paso a paso, simplemente considerando el nuevo contexto en el que estamos ahora inmersos, ¿verdad? Que estamos trabajando en un campo donde A es un dominio de ideales principales y estamos trabajando con ideales fraccionarios, ¿de acuerdo? ¿Sí, de acuerdo? Entonces, aquí la razón es porque yo tengo una combinación lineal del uno como una combinación lineal de A y B, y entonces yo puedo hacer esta relación, ¿verdad? Entonces podría multiplicar por C. Sí, le escribo, le voy a poner aquí la idea nada más, es muy fácil. O sea, yo tengo una cosa como esta, ahora lo voy a tener como AX más BY, se puede escribir como una combinación lineal así. Eso es porque el uno es el máximo común divisor de A y B, o es un máximo común divisor de A. Entonces si yo multiplico por C, entonces me queda
A por CX, o no sé cómo quieran, voy a poner A CX más BCY. Y entonces aquí yo lo que tengo es que A divide a BC, entonces A divide a este cuate, y por supuesto A divide a este, entonces si A divide a uno y de otro divide a la suma, cosa que también es trivial verlo, entonces A divide a todos, y eso quiere decir que A divide a C, ¿no? Esa es la demostración, ¿no? Esa es evidente, ¿no? Por eso decía, era muy fácil. Ok, y finalmente, para ver aquí en este tipo de repaso, entonces tenemos la descomposición en números primos, ¿no? Entonces, sea a un anillo de ideales principales, la principal, y K su campo de fracciones. Fracciones S baja 8. Entonces, existe un subconjunto que vamos a denotar por P porque es análogo a los números primos, ¿verdad? P subconjunto de A, calque, para todo X contenido en K, tal que todo X en K, ¿no? En vez de para todo, tal que todo X en K se escribe de manera única como pues, X, lo voy a poner en azul, igual a pues, un producto de elementos P en P, pero el producto pues, se va a escribir como una potencia, vamos a poner P a la new, y luego esta new en realidad es un número que es una evaluación que vamos a ver un poquito más adelante, pero esta evaluación pues va a depender del primo P que estoy tomando en cuestión y pues evalúa y por supuesto el número X en particular. Entonces es como una función. Entonces es lo que se llama una evaluación. Más adelante lo vamos a ver. Ese es BPX, es un numerito que depende del primo P y que depende del número X. Se escribe como este producto y posiblemente salvo por una unidad, ¿no? Entonces donde U es una unidad, aquí con un elemento invertible en A, entonces U es una unidad en A. Y, y por lo pronto, lo vamos a dejar así. Estos BP son muy importantes, son valuaciones. Estos BPX, pues los vamos a tomar como números enteros, es decir, son números enteros. Y en este caso, este producto, casi todos estos BPS son ceros, ¿no? Aquí lo puedo poner como, son casi todos ceros. Esta nota de casi todo cero es para el producto, ¿verdad? Y entonces eso me garantiza que mi producto pues está bien definido. Porque en principio ese conjunto P de primos, no le dije que se llaman primos, pero todos los elementos en P que son como los primos, pues podría haber una infinidad y entonces para que el producto tenga sentido necesito que haya un número finito. Y entonces aquí lo que está pasando es que como son ceros, P a la cero es uno o es el uno del campo, entonces el producto está bien, ¿no? Este tipo de ideas que ahorita parecen muy, muy básicas, o sea, es como, pues sí, ¿cuál es el problema? Eh, Resulta ser de gran importancia más adelante, ¿no? O sea, son como las cosas que se generalizan, que vamos a generalizar para entender toda esta situación de la teoría de números. Eh, por supuesto, ¿verdad? En el caso de los racionales, ahora cuando me estoy tomando los enteros y los racionales, tienes el conjunto de los primos. Lo de Z, ¿no? ¿Quién? Lo entero. O sea, lo primo de lo entero. Primos enteros, ¿no? Exactamente. O sea, que aquí son normalmente todos racionales. O sea, lo que estoy diciendo es que todo racional se escribe como producto de primos. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues en el teorema
usual, ¿no? De producto de primos. Pero aquí la diferencia es que justamente en estas cosas, estos numeritos que se llaman las valuaciones, le estoy permitiendo que sean números enteros. O sea, pueden aparecer potencias negativas, ¿no? Justamente aparecen potencias, en esta factorización aparecen potencias negativas. ¿Y cómo obtengo yo en los racionales esta factorización? Pues simplemente factorizo el numerador, factorizo el denominador, y los primos los pongo en la potencia respectiva, y ahí está la factorización en primos, ¿no? O sea, esa es la factorización en primos. Y bueno, esto es lo mismo que se hace en cualquier otro anillo, ¿verdad? Digamos, cuando yo tenga este tipo de situaciones, ¿no? Elementos primos ahí, digamos. Porque justamente por eso es que estamos pasando en el campo de fracciones. Digamos, en el campo de fracciones las cosas suceden muy parecidas siempre, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto nada más es como una introducción. Hay libros que hablan de esto y que le dedican bastante más tiempo. Si ustedes están interesados, les paso la referencia, donde pues la gente se detiene a hacer este tipo de cuestiones con más detalles, pero según yo es como muy de álgebra conmutativa. O sea, es como esto, sobre todo los estudiantes que están estudiando la maestría, no les debería de costar ningún trabajo realmente poder ver que esas cosas pasan o cómo pasan las condiciones. Y pues para los estudiantes de licenciatura tampoco es que me interese tantísimo meterme en eso a fondo. O sea, lo que me interesa más bien es como que tengan que vean que hay otras cosas, o que estos conceptos como que se pueden generalizar, y ver una aplicación, ¿no? O sea, vamos a ver una aplicación de cómo podemos utilizar estas ideas para resolver un problema de teoría de números clásico, en particular este que le decía del último teorema de Fermat. Entonces, cuando yo esté trabajando con este ejemplo que voy a ver a continuación del último teorema de Fermat, pues vamos a utilizar estas ideas un poquito y las vamos a poder aplicar, ¿no? Concretamente a la resolución de ese problema. Este, ok. Entonces, esto también lo podemos extender a anillos factoriales, ¿no? Anillos de factorización única, por ejemplo. Y bueno, esto normalmente en algunos libros de álgebra conmutativa que vienen, que utilizan cosas de teoría de números, pues también los utilizan, sobre todo en los Bourbakis, los libros de álgebra de Bourbaki. Ah, hay un libro muy famoso, ¿no? Los Bourbakis de álgebra, no sé si lo han visto, ¿no? Sí saben que los Bourbaki sacaron varios materiales. De hecho, el álgebra conmutativa, como la conocemos hoy, de hecho, la Tilla, ¿no? Que es un libro icónico de álgebra conmutativa, realmente está basado como en una simplificación de algunas ideas del Bourbaki. Y entonces como que sacaron algunas ideas a Tilla y su colaborador. Sacaron como ideas de lo que estaban haciendo en Bourbaki de álgebra conmutativa y entonces sacaron. Pero entonces si tú vas a los libros de álgebra conmutativa o el de álgebra del Bourbaki y es muy extenso, ¿no? Y mucho material. Entonces, en particular, todas estas cosas las trabajan así como muy, hacen todos los casos y hacen toda la cosa. La verdad es que está muy interesante y es como una bonita generalización, pero, o sea, no quiere decir que no sea tan útil, pero hay como que, eso era lo primero, ¿no? Como los primeros ideas y acercamientos a una generalización de todas estas cosas y las cosas algebraicas. Y después, pues solamente van como sobreviviendo, utilizándose más otro tipo de ideas que son, a fin de cuentas, las que realmente se ve que perduran o que avanzan, ¿no? Lo interesante de esto es que nos está mostrando que nos podemos mover un poquito de la zona de confort y ya nada más salirnos tantito de esa zona de confort nos permite resolver problemas de una forma un poquito más sencilla, como es lo que quiero ver el ejemplo a continuación. ¿Qué hora es? Son la 1:49, entonces me queda poquito tiempo ya nada, ¿verdad? Me queda un segundo. Bueno, nada más para empezar, con lo que quiero es que voy a ver el siguiente ejemplo de aplicación de estas ideas y lo vamos a estudiar las ecuaciones. Entonces queremos encontrar las soluciones de las ecuaciones x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, que es un ejemplo típico y quiero encontrar las soluciones enteras, en particular de esta ecuación, y también por otro lado de la ecuación de Fermat, un poquito más general, x a la cuarta más y a la cuarta igual a z a la cuarta. Entonces, en particular vamos a demostrar que la última, o sea, la primera ecuación x cuadrada más y cuadrada z cuadrada, vamos a encontrar todas las soluciones utilizando este tipo de ideas. Primero es este tipo de ideas que es pura teoría de números, así un poquito más algebraica, utilizando ideas de anillos principales y fraccionarios. Y luego de x cuadrada más y a la cuarta igual a z a la cuarta, vamos a mostrar que no hay soluciones no triviales, ¿no? Igual utilizando herramientas básicas. Y ahora, por otro lado, lo que vamos a hacer después es que voy a trabajar este mismo ejemplo, el de x cuadrada más y cuadrada z cuadrada, pero como un pretexto para introducir a los enteros gaussianos. En esta parte primera no voy a introducir los enteros gaussianos. Vas a ver una cosa muy de teoría de números básica, pero la segunda parte, que es ya como lo que entra en la teoría de números algebraicos más en serio, es entender a los números gaussianos y cómo nos sirven para entender esta misma ecuación. Entonces está interesante lo que sigue, un poquito interesante. Todo muy básico hasta ahorita, ¿no? No estamos haciendo nada. Le digo, el objetivo de esto es como introducir cierto material, cierta terminología que nos va a servir más adelante. Todavía quiero ver un poquito más de cosas de álgebra. Por ejemplo, me gustaría ver el teorema chino de residuo, pero en este contexto más general. ¿Sí?
también lo quiero ver así como grande. Todo el mundo sabe lo que es el teorema chino de residuo, por ejemplo, ¿no? De clásico de teoría de números al menos. Y los que ya han estudiado álgebra, pues ya lo van a... Y si no han estudiado, pues por eso justo lo quiero ver. Si nunca han visto el teorema chino de residuo, que yo creo que sí lo han visto porque en álgebra básica se ve, y a lo mejor no se acuerda, pero lo vamos a tratar de mencionar al menos en el contexto un poquito más general, ¿no? Que son de estos anillos. Anillos así perfectos. Se me olvidó mencionarles una referencia para este tipo de cosas, sobre todo estas cosas que estamos estudiando ahorita. También este libro lo pueden tener como de acompañamiento, sobre todo los estudiantes de licenciatura. Se llama Classical Introduction to Modern Number Theory. Es el libro de Rosen y Ireland y Rosen. Este libro, de hecho, lo pensé utilizar como libro de texto para el curso realmente, ¿no? Es más de teoría de números que de teoría de números álgebra. O sea, es una teoría de números enfocado o resuelto con cosas de álgebra, ¿no? Con herramientas de álgebra, un poco como lo que estamos haciendo ahorita, como con cosas de álgebra, pero no es teoría algebraica de números necesariamente. O sea, la teoría algebraica de números empieza bastante más adelante, como por ahí el capítulo 12, donde empieza a trabajar con anillos enteros y cosas así. Entonces, de hecho, esa fue la razón por la que no quise seguir este libro, sobre todo porque hay estudiantes de posgrado y gente que está interesada en teoría algebraica de números. A lo mejor si hubiera sido por estudiantes de licenciatura lo hubiera agarrado porque nos da las herramientas de álgebra aplicadas concretamente a la teoría de números. Pero bueno, para los estudiantes de licenciatura, pues aquí está, se pueden dar una muy buena idea de cómo el álgebra les puede servir para entender este tipo de problemitas, ¿no? Se llama A Classical Introduction to Modern Number Theory. Entonces es un libro también que les puede servir mucho de apoyo, además de los otros que les había dicho. Sobre todo para desarrollar este tipo de ejemplitos y llegar a cierta familiaridad con las cuestiones algebraicas aquí. Ahora, antes de irme, nada más me gustaría decirles o recordarles